Buenas noches, América. El gobierno israelí ha decidido no permitir la entrada en el país a las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, las dos de religión musulmana y críticas con las políticas del actual primer ministro Benjamin Netanyahu. La llegada de las dos congresistas estaba prevista para mañana viernes. Dice la viceministra de Exteriores de Israel que les niegan la entrada por el apoyo que las congresistas dan al movimiento conocido como de boicot, desinversiones y sanciones contra el país, lo cual, interpreta la viceministra, es una prueba de que niegan el derecho de Israel a existir. El actual gobierno de Israel confunde las críticas a la política de Netanyahu con el derecho del país a existir. Netanyahu no es Israel, como Donald Trump no es Estados Unidos o Boris Johnson no es el Reino Unido. Es compatible respetar el derecho a existir de Israel con disentir de Netanyahu y sus decisiones políticas. Negar la entrada a dos miembros del Congreso de Estados Unidos es un signo de debilidad de Israel, no de fortaleza. Una democracia debe permitir y respetar la diversidad y la libertad de opinión. La decisión, además, daña la relación y el apoyo de Estados Unidos a Israel porque enajena a una parte de sus ciudadanos que apoyan a las congresistas o comparten sus puntos de vista y, por lo tanto, divide a uno de los socios más importantes que tiene. Con esta decisión, Netanyahu se muestra como un líder que cede a las presiones del presidente Trump, quien pidió horas antes que no las dejaran entrar y las insultó llamándolas una desgracia. Por interés electoral, a Trump le interesa la polémica para contribuir a la difusión de la falsa idea de que estas congresistas, con sus críticas a las políticas de Netanyahu, odian a Israel y así él puede presentar a todo el Partido Demócrata como el partido de odio a Israel. Nada más lejos de la realidad. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Hong Kong en máxima alerta ante posible envío de tropas chinas a la frontera. Conversamos con líder de las protestas. A dos congresistas estadounidenses se les niega entrada a Israel. ¿Cuáles son las implicaciones? Amenaza de recesión preocupa al mundo, pero ¿hay que estar realmente asustados? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad a las que les queremos poner la voz de los protagonistas o notas al pie, como la situación en Hong Kong, que preocupa cada vez más a la comunidad internacional y también a China y también a los hongkoneses. Continúan protestando porque temen porque China acabe con ese sistema de dos sistemas, un país, lo que les permite gozar a los ciudadanos de Hong Kong, una ex colonia británica, de una cierta democracia. Se han manifestado en las calles, han tenido conflictos con la policía y en los últimos días el objetivo ha sido el aeropuerto internacional de Hong Kong, uno de los más transitados del mundo. Las protestas allí también han sido violentas. Hemos visto cómo manifestantes rodeaban a la policía, cómo la policía entraba con toda para desalojar a esos manifestantes que visten camisetas negras, que es el color que los unifica en su protesta para defender su libertad. Ellos se sienten más hongkoneses que chinos, a pesar de que Hong Kong hoy técnicamente forma parte de China. China respeta esa identidad. Son, la mayoría de ellos, estudiantes y tienen líderes como quien nos va a acompañar esta noche desde Hong Kong. Es Joshua Wong, es activista pro derechos humanos y es uno de los líderes de esas protestas en Hong Kong que nos acompaña en Cuestión de Poder. Señor Wong, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Ustedes salieron a las calles para pedir que se retirase ese proceso, esa ley de extradición que estaba en proceso en el Parlamento, pero no ha sido suficiente que haya sido pospuesta indefinidamente esa norma. Ahora, ¿ustedes qué piden? Experimentamos fuertemente la solidaridad y la unidad del pueblo de Hong Kong y ahora, especialmente bajo la vía de los derechos humanos, tenemos muy claro en mente que lo primero es que luchamos con una problemática existente. Segundo, necesitamos detener la brutalidad policial y finalmente, y en tercer lugar, lo más importante es tener elecciones libres para que nosotros podamos elegir nuestro propio gobierno. Pienso que eso es lo más importante y lo que resume de lo que se trata.
Usted dice que el proyecto no está muerto. ¿Por qué? El proyecto de extradición todavía existe y es solo un discurso engañoso de Carrie Lam. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar en su protesta? En los más recientes incidentes y a través de las manifestaciones esperamos hacerle saber al mundo que la situación es muy difícil, pero no podemos detenernos y hemos elegido ese camino para poder elegir nuestro propio gobierno. ¿Cuál es el camino para conseguir ese gobierno independiente que ustedes reclaman? Simplemente necesitamos elegir nuestro propio gobierno a través de elecciones libres y ese es un derecho fundamental en una democracia. ¿Cree usted que Carrie Lam, la presidenta de la zona o en la ciudad de Hong Kong, aprobaría que China enviase tropas para controlar las protestas? ¿Cuál cree usted que sería la reacción de los manifestantes? Al enviar tropas a Hong Kong por las protestas puede ser algo que sea condenado por los líderes del mundo. Espero que todos los países alrededor del mundo envíen un claro mensaje al presidente Xi de que no debe enviar un ejército para enfrentar la legítima protesta. Esa no es una solución, sino que se tienen que brindar los derechos al pueblo de Hong Kong, básicamente el derecho de votar. El gobierno chino ha asegurado que esas protestas están estimuladas por gobiernos extranjeros, dice por ejemplo Estados Unidos. ¿Están ustedes recibiendo o siendo influenciados por agentes foráneos? No es así, porque entonces, ¿por qué los líderes del mundo están preocupados por cómo la situación se ha empeorado, al punto de afectar el pueblo y los líderes prestan atención incluso a las manifestaciones en Hong Kong? Pero de alguna manera, ¿están recibiendo ustedes ayuda en sus manifestaciones? Yo solo sé que los líderes mundiales apoyan la transición democrática de Hong Kong y esa es una cuestión muy importante. ¿Tiene usted miedo? Si no estoy mal, usted ya fue encarcelado en el pasado por estas protestas. He sido arrestado un par de veces, pero nunca nos detuvieron y no tenemos miedo. ¿Cuál es la principal diferencia entre las protestas del año 2014, la de los paraguas amarillos, y la que estamos viendo ahora de estas camisetas negras? Bueno, hace 5 años la policía de Hong Kong disparó cientos de gases lacrimógenos y ahora vuelven a hacerlo por miles. En los últimos días hemos visto reportes que aseguran que China está infiltrando agentes suyos en sus manifestaciones. ¿Lo puede confirmar? No es sorprendente en absoluto que espías chinos estén infiltrados en las protestas dentro de la multitud, lo que genera más conflicto, más violencia y más choques. Así que ahora mismo la única salida es que el gobierno de Hong Kong no se quede atrás ante los ataques de la policía y se queden simplemente sin hacer nada. Primero fueron las calles, luego el aeropuerto, ¿y ahora qué viene? Nosotros continuaremos las protestas y esperamos que el mundo se mantenga enfocado en las demandas del pueblo de Hong Kong, porque dejamos en claro durante las manifestaciones en el aeropuerto internacional, allí pudimos mostrar y hacerle dar cuenta al mundo de estos problemas, que Hong Kong está bajo la mano dura sin considerar los derechos humanos. ¿Teme usted que estas protestas puedan terminar como la matanza de los estudiantes del año 1989 en la plaza de Tiananmen? Yo espero que los líderes del mundo puedan darse cuenta de que hay una violación de derechos y apoyen a Hong Kong. Y además, pienso que deberían evitar una masacre como la de Tiananmen en Hong Kong. Es la voz de las protestas de Hong Kong, la voz del activista y líder estudiantil Joshua Wong, hoy en Cuestión de Poder. Gracias, señor Wong. Le deseamos sinceramente éxito en esa reclamación por su libertad y por la democracia. Feliz noche. Bien, gracias por invitarme. Un placer. Adiós. Y de la situación en Hong Kong a la situación de las economías domésticas en Estados Unidos, se oyen aires de recesión económica, pero los datos en Estados Unidos funcionan bien. Luego hablaremos en el debate sobre la situación económica y esa amenaza de recesión. Pero, ¿lo sienten los estadounidenses? La economía en Estados Unidos funciona muy bien. Los datos macroeconómicos así lo avalan y el presidente Trump lo exhibe. Y con razón, porque los datos son buenos. Pero, ¿lo sienten los estadounidenses? Miren esta interesante encuesta que ha elaborado la compañía Bankrate y de la cual se hace eco Bloomberg. Les han preguntado a los estadounidenses qué hacen en este mes de vacaciones. Los datos dan que pensar. 4 de cada 10 estadounidenses dicen que ahora no viajan, no salen de vacaciones y que sus vacaciones las pasan en su casa. Por diversos motivos. Por ese temor a la recesión. Hay otro gran motivo que es las familias que tienen estudiantes tienen una deuda importante que tienen que pagar. El tema de la deuda estudiantil en Estados Unidos es relevante y
El 40% de los estadounidenses cree que la economía funciona de manera pobre para ellos o que no les va demasiado bien. Esa es la opinión de los estadounidenses. 4 de cada 10 no sale de vacaciones como lo hacía. Y a partir de ahí, más de 3 de cada 10 evitan ir al teatro, comer fuera, acudir a actividades deportivas, a parques de recreo o al cine. Los datos de una encuesta que pone de manifiesto que nos da una pista de si los estadounidenses sienten o no las bondades de cómo funciona la economía del país. Y otra cuestión de la actualidad nos lleva a Guatemala. El presidente electo, Alejandro Giammattei, empieza a mover sus fichas. Toma posesión en enero, pero quiere aprovechar el tiempo desde ahora hasta enero como presidente electo. ¿Qué ha hecho en las últimas horas? Una ronda de llamadas con los presidentes de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de México, con quien pretende reunirse para ya ir avanzando su agenda de trabajo. No tiene tiempo que perder y dice que hay que trabajar para ofrecer oportunidades a los guatemaltecos para evitar que huyan del país por falta de oportunidades económicas. Además, ha advertido a Estados Unidos que el acuerdo de tercer país seguro es insostenible. Vamos a buscar las reacciones ya a esta agenda de trabajo. Saludamos a Juan Luis Font, es periodista, es analista político desde Ciudad de Guatemala. Señor Font, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Jimmy Morales, el actual presidente, aceptó ese pacto de tercer país seguro, de acoger a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y permanecer en el país mientras avanza su caso legal en Estados Unidos, pero se quedan en Guatemala. Ahora Giammattei lo pone en cuestión. ¿Esto va a ser un problema para Guatemala o un problema para Estados Unidos? Hola, buenas noches. Lo compromete enormemente al gobierno de Giammattei. Ahora mismo estamos viendo un mensaje de parte del consejero de Seguridad Nacional encargado de América Latina en Estados Unidos, quien está instando al gobierno electo de Alejandro Giammattei a aceptar y poner en marcha ese acuerdo que Jimmy Morales ha suscrito o que su ministro de Gobernación ha suscrito. Lo están comprometiendo en términos reales. Estados Unidos le dice que será muy beneficioso para Guatemala y que triplicará un tipo de visas que se refiere a visas temporales cuyo número es muy pequeño el que reciben los guatemaltecos. Si se triplica llegaremos a 9,000 visas. Eso no es nada significativo precisamente. Según ha trascendido en la conversación entre Giammattei y López Obrador, la propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente electo de Guatemala es crear una zona especial entre Guatemala y México. ¿En qué cree que consistiría esa zona especial? Bueno, podría consistir en una relación intensa entre México y el norte de América Central. Ellos han presentado un acuerdo que está avalado por la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, de la Organización de Naciones Unidas y el gobierno mexicano. No lo consultaron con los centroamericanos, pero ellos tienen 5 grandes proyectos de inversión para la región. Y lo que pretende México es desmotivar la migración de centroamericanos hacia el norte mediante la generación de plazas de empleo con proyectos, por supuesto, que serían de beneficio para el comercio entre México y el norte de Centroamérica. Por supuesto, esos proyectos afectarían de una manera o de otra las inversiones de capital y la preeminencia del capital centroamericano en nuestra región. ¿Qué diferencias ve usted entre estas políticas y las políticas que se aplicaban antes? A ver, la diferencia podría estar en concreto en que se generen plazas de trabajo y por lo tanto se haga menos atractivo para los centroamericanos, especialmente para los guatemaltecos, viajar hacia Estados Unidos. Pero lo cierto es que conocemos muy poco todavía respecto a cómo funcionaría esa zona económica o esa alianza centroamericana con México para desarrollar. Estados Unidos dice también que ellos tienen una gran inversión que desarrollar en la región. Conocemos muy poco al respecto y en cambio solo tenemos en este momento la amenaza directa de Estados Unidos de que si nosotros no hacemos lo que ellos piden, que es convertir al país en un tercer país seguro, ellos van a castigarnos impidiendo mediante aranceles nuestras exportaciones hacia su mercado. Además de esa ronda de llamadas con líderes regionales, Giammattei va a hacer ya 2 viajes, uno a Washington, otro a Centroamérica, a diversos países. ¿Qué tenemos que esperar? Mi previsión es que Estados Unidos va a persuadir al presidente Giammattei, quien durante el proceso electoral se mostró bastante ambiguo
frente a la propuesta de que Guatemala se convierta en tercer país seguro por parte de Estados Unidos. Mi previsión es que Estados Unidos va a forzar al gobierno de Guatemala y eso va a contar con el beneplácito de muchos productores, empresarios guatemaltecos que temen que se cierre el mercado de Estados Unidos para el país. 35% de las exportaciones guatemaltecas se dirigen a Estados Unidos cada año. Es la opinión de Juan Luis Font, es periodista, es analista político desde Ciudad de Guatemala. Señor Font, gracias, feliz noche. Mucha suerte, feliz noche. Otra cuestión de la actualidad en Estados Unidos, pero de repercusiones internacionales. Hoy hemos sabido que el gobierno de Israel, como decíamos en el editorial del programa, ha decidido negarle la entrada al país a dos representantes demócratas que querían viajar a Israel. La situación es grave porque el presidente de Estados Unidos, antes de conocerse esa decisión, ya le pidió al gobierno de Israel, de Benjamin Netanyahu, que no les permitiera entrar. El presidente de Estados Unidos le pide a un gobierno extranjero que a dos representantes de la oposición de su país no puedan entrar en otro país. Eso es lo que está pasando. Pero más grave aún es el mensaje de Twitter que hemos visto esta mañana. Mostraría gran debilidad si Israel permitiera la visita de la representante Omar y la representante Taif. Odian a Israel y a todo el pueblo judío, y no hay nada que pueda decirse o hacerse para cambiar de opinión. Minnesota y Michigan tendrán dificultades para volver a ponerlas en el cargo. Son una desgracia. Ilhan Omar es una representante que nació en Somalia, llegó a Estados Unidos como refugiada, se nacionalizó y practica la religión musulmana. Representa al estado de Minnesota. Y Radisha Tlaib representa, en ese caso, al estado de Michigan. Y es de padres palestinos, aunque nació en Estados Unidos. Y es, por nacimiento, ciudadana estadounidense. Saludamos a Kyle Fradkin. El señor Fradkin es experto en asuntos públicos de la organización J Street. Señor Fradkin, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Decía esta mañana Elizabeth Warren, compañera de partido de estas dos congresistas, que esta situación no tiene precedentes. ¿No los tiene? Sí, muchas gracias por invitarme. Esta es una decisión sin precedentes por parte de la oficina del primer ministro de Israel, así como de la administración actual. Básicamente presionaron al primer ministro para que los miembros del Congreso que representan a miles de estadounidenses en el país no ingresen a esa nación, y básicamente en este contexto por sus posiciones políticas. Algunos demócratas ven en esta decisión del gobierno de Israel como un ataque a Estados Unidos. ¿Usted cree que es un ataque? Bueno, yo diría que esta decisión no refiere al interés de los Estados Unidos, ni siquiera a la relación entre Estados Unidos e Israel. Israel como organización cree y mantiene una muy fuerte relación y está comprometida con Estados Unidos. Y bueno, dicho de forma práctica, la forma en la que muchas veces les decimos a nuestros amigos o familiares cuando toman decisiones malas que no se están beneficiando de esa decisión que están tomando. De la misma manera creo que Estados Unidos puede y debe comprometerse a generar un debate crítico con este tipo de políticas del gobierno de Israel. Este es solo un ejemplo en el que miembros del Congreso que quieren ver lo que sucede en ese terreno, pero con Israel como protagonista en el territorio palestino por sí mismas. Hablamos de una congresista en particular, Ilhan Omar, que es miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, lo cual resulta difícil de explicar por el hecho de que encuentre barreras a la hora de realizar una visita diplomática, y eso no beneficia en nada la seguridad ni la relación a través de una decisión antidemocrática. Es la opinión de Kyle Fradkin, es responsable de asuntos públicos de la organización J Street. Señor Fradkin, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias. Buena noche. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para las opiniones en Cuestión de Poder hoy, para adentrarnos en la situación económica. Ya sé que la economía es un hueso duro de roer cuando hablamos de noticias, pero les invito a que nos acompañen porque hemos invitado a dos personas que saben desmenuzar esas noticias para que las veamos más inteligibles, los que somos profanos, como quien les habla. Hoy nos acompaña en el programa Claudio Loser. El señor Loser es economista, es presidente del grupo Centennial América Latina, experto en la economía de América Latina. Señor Loser, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Gracias. Y con Liliana Rojas. La señora Rojas es economista, fue directora jefe para América Latina del Banco Internacional Deutsche Bank y es directora para América Latina del Centro de Desarrollo Global. Además, ha trabajado también para organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
Señora Rojas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme. ¿Es una buena noche desde el punto de vista económico, señor Loser? Esta noche es mejor que anoche, en el sentido que un poco los mercados se han recuperado, pero fundamentalmente hay una situación muy difícil internacionalmente. Yo creo que es, por un lado, el peligro de recesión después de muchos años de expansión, pero es más que todo, yo creo, el impacto de la guerra comercial que comenzó con Estados Unidos y China, pero que ha seguido también en otros lados. Bueno, a mí me parece que tanto ayer como hoy son días de volatilidad en los mercados y yo no estoy tan preocupada por una recesión este año en Estados Unidos. Creo que los factores económicos no apoyan una recesión. Cuando uno ve indicadores, los indicadores son básicamente que la gente está regresando a tomar nuevos empleos, que los empleos están aumentando mensualmente y el consumidor está fuerte. Entonces, por el lado de los fundamentos económicos, yo no veo un problema de recesión en Estados Unidos este año, por lo menos. Ahora, eso no quiere decir que no pueda darse problemas de incertidumbre generados un poco por la falta de confianza y lo que mencionó Claudio, las guerras de monedas que está habiendo en los países, entre China y Estados Unidos, básicamente. Pero básicamente lo que estoy viendo en este momento es una reacción de la Reserva Federal preventiva, ¿no? O sea, bajando las tasas de interés para evitar que pudiera haber una recesión. En mi opinión, y quizás lo podemos discutir un poco más adelante, no me parece tan buena idea. Bajar los tipos. Así es. Eso es lo que pide el presidente Trump. ¿Usted está de acuerdo que Jeremy Powell tiene que bajar otra vez 1/4 de punto los tipos de interés en su reunión de septiembre? Yo creo que sería totalmente prematuro. Uno puede discutir si estuvo bien o estuvo mal la baja en los últimos días, pero ciertamente no hay elementos en los Estados Unidos para pensar que hay que darle más aire a la economía en este momento. Estoy totalmente de acuerdo con Liliana de que la economía de los Estados Unidos está funcionando bien. Yo soy un poco más pesimista por lo que está pasando internacionalmente, pero no creo que sea buena idea en este momento de pleno empleo bajar las tasas. Pero en la era de la globalización, las economías están absolutamente interrelacionadas e integradas. ¿Estados Unidos le puede ir bien cuando al resto del mundo le puede ir mal? Solamente en el corto plazo. Y eso creo que es lo que está pasando en este momento. Ciertamente la economía de Estados Unidos los próximos meses no veo problemas, yo veo problemas posibles el año que viene. China está viendo una reducción en el crecimiento. En Europa también hay señales importantes de esto. No voy a hablar de países como Rusia o como Argentina y Turquía, que tienen sus problemas específicos, pero yo creo que hay un peligro importante de recesión. No estamos hablando, a mi juicio, del 2008-2009, nada parecido a eso. Si hay, ciertamente espero una desaceleración, o sea, que crezca menos, una ralentización. No necesariamente en Estados Unidos una recesión, pero hay problemas. Bueno, yo sí creo que al resto del mundo le puede ir mal y a Estados Unidos le puede ir bien. Y una de las razones más importantes es porque mira cómo, a pesar de todo lo que está pasando, el dólar sigue apreciado. Y la verdad es que la razón por eso de que esto esté sucediendo es que cuando hay problemas en el mundo, hay una tendencia a ir hacia activos más seguros y se sigue, a pesar de todos los problemas existentes en este momento, se sigue viendo el dólar como la moneda más fuerte. Y eso además es una de las razones por las que se está viendo la tan discutida inversión de la curva de rendimiento, ¿no? Que se ve que los bonos de largo plazo del Tesoro americano
están teniendo una rentabilidad menor que los de corto plazo. Que habitualmente es a la inversa. Habitualmente es a la inversa porque básicamente refleja las expectativas de riesgo, de inflación, etcétera. Pero cuando tienes momentos de mucha incertidumbre, lo que sucede es que hay una enorme demanda por esos activos denominados en dólares. Los más seguros del mundo son los bonos de tesoro de 10 años, y lo que sucede entonces es que sube el precio de los bonos, lo cual tiene como contrapartida la bajada de la tasa de interés de esos bonos. Entonces sí, yo creo que el mundo puede estar yéndole mal y Estados Unidos puede estar yéndole bien. Señora Rojas, hablaba usted de confianza. ¿Qué es lo que ha generado este cambio o estas caídas que vimos ayer tan abruptas, que hoy, ahora tengo los indicadores delante, las bolsas han cerrado en lo que dicen los economistas, un rebote? El Dow Jones ha cerrado en positivo, el Standard & Poor's, el indicador tecnológico Nasdaq. No es el caso de la bolsa, por ejemplo, española, que ha tenido una caída de casi el 4%, o del Nikkei, que también ha cerrado a la baja, pero la bolsa de China también está en positivo. Claro, como le digo, lo que vamos a estar observando es una enorme cantidad de volatilidad, o sea, subiendo y bajando fuertemente por estos niveles de incertidumbre. ¿Qué genera la incertidumbre? La incertidumbre la genera, primero, lo que está sucediendo en Europa, que ya lo mencionó Claudio, ¿no? Hay países como Italia cuyo sistema financiero están realmente en problemas. En segundo lugar, también tenemos que China se está desacelerando, no en buena parte, al menos en el corto plazo, por la imposición de tarifas de Estados Unidos. Entonces es como que una bola, ¿no?, que va creciendo, simplemente como que básicamente alimentándose una u otra. Pero los consumidores de Estados Unidos se encuentran con el dilema de, bueno, ante la incertidumbre, ¿qué hago? ¿Sigo consumiendo o ahorro más para malos tiempos? Entonces podemos tener el problema de una profecía autocumplida, porque si el consumidor se comienza a asustar y comienza más bien a ahorrar, disminuye el consumo en Estados Unidos. Antes dábamos en las noticias el repaso de la percepción que tienen algunos americanos de una encuesta que elaboraba Bankrate y de la cual se hacía eco Bloomberg. Y decíamos que varias cosas, pero los estadounidenses no se están yendo de vacaciones como hace un año, al menos en el 42% prefieren pasar sus vacaciones en casa, y el 40% creen que la economía no va demasiado bien para ellos o es pobre. Ahora, eso sí es un problema, porque si comienza el consumidor a disminuir mucho, en Estados Unidos el crecimiento, el producto, el PIB de Estados Unidos, 70% está formado por gastos de consumo. O sea, no puede haber recesión si el consumidor no disminuye significativamente su consumo. Si lo hace por estas expectativas, allí podríamos tener problemas. Yo diría lo siguiente: el consumidor es crucial. Sin embargo, con un dólar fuerte y con las acciones, digamos, de represalia por parte de China con respecto a las medidas de los Estados Unidos, se está pegando muy duro en la parte de exportaciones. Entonces, eso también tiene un efecto, no inmediato, pero tiene un efecto importante sobre la actividad económica. Es verdad que los consumidores son los que marchan más fuertemente. Sin embargo, hay un elemento que era el motor importante el año pasado, que era la reducción de impuestos a las ganancias acá en los Estados Unidos, y eso se está acabando, la cuerda se está acabando para eso. Bueno, sí, con esas estadísticas estoy de acuerdo. Sigo insistiendo que efectivamente la apreciación del dólar daña a las exportaciones de Estados Unidos, que es una de las razones por la cual, dicho sea de paso, la razón política y Trump insistiendo en que China es un manipulador de monedas, toma un factor importante, porque en realidad la situación de China tiene sus propios problemas y es la razón por la cual se ha depreciado la moneda y no porque esté manipulando la moneda. Sin embargo, eso genera a nivel del tipo de cambio efectivo, nominal efectivo de Estados Unidos, una apreciación mayor del tipo de cambio de Estados Unidos y por lo tanto una presión hacia la baja en el crecimiento. Yo creo que algunos de nuestros televidentes deben decir, bueno, están hablando de conceptos absolutamente abstractos. Antes de ir a la pausa les voy a preguntar sobre la guerra comercial, que algunos también vemos como algo abstracto, pero veíamos
cómo el presidente Trump esta semana anunciaba que los aranceles que iban a entrar en vigor del 10% en septiembre no lo van a hacer hasta diciembre. Y una de las explicaciones que daban los economistas es que de esta manera evita que el coste de ese 10% que pagarían productos de consumo en la temporada fuerte de Navidad, los estadounidenses no los van a sentir porque no van a estar en vigor, sino hasta diciembre, por lo tanto se sentirán en febrero. ¿La guerra comercial influye en esta situación de incertidumbre? La guerra comercial, a mi juicio, influye enormemente. O sea, en un mundo integrado, este tipo de acciones, como empezó tomando Trump y con la reacción de China, está creando realmente muchísimos problemas. Y antes de ir a la pausa, la guerra comercial, como decía Donald Trump, ¿puede no aumentar el coste de los productos e incluso bajarlos, como dijo él recientemente en un mensaje de Twitter? No. La guerra comercial lo que básicamente está haciendo es encarecer el costo de los productos que compran los consumidores en Estados Unidos de China. ¿Por qué? Porque es como los aranceles, es como un impuesto que le estuvieran poniendo a los bienes que están siendo producidos en China. O sea, por mucho que el presidente diga lo contrario, es imposible que una guerra comercial de imposición de aranceles de productos más baratos. Definitivamente, es totalmente en contra de la teoría, de la realidad y la experiencia históricamente. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de América Latina y de economía doméstica. ¿Cómo le puede afectar a usted esta incertidumbre que ahora nos están contando estos dos expertos? Seguimos en Cuestión de Poder, analizando la situación de la economía en este momento en el que se ven vientos de recesión. Nos dicen nuestros expertos que hoy nos acompañan que no necesariamente estamos a portam de una recesión. Nos acompaña Claudio Loser y Liliana Rojas. En América Latina, esta incertidumbre, señora Rojas, ¿cómo se va a sentir, cómo se puede sentir los ciudadanos que nos ven? Bueno, América Latina está siendo afectado en este momento por esta disminución del crecimiento global, ¿no? Porque no es solamente la parte de Estados Unidos. Como digo, Estados Unidos está relativamente bien en relación a otros países en el mundo avanzado. Pero la economía mundial se está desacelerando y eso está afectando el crecimiento de Estados Unidos. Pero en realidad, para ser bien sincero, podemos hablar de muchos factores externos. Pero en este momento lo que más está restringiendo el crecimiento en la mayoría de los países son shocks idiosincráticos, temas que están pasando a nivel de diferentes países de América Latina. Entonces podemos entrar más en detalle, pero es diferente ver a lo que está sucediendo en México que lo que está sucediendo en Colombia, que lo que está sucediendo en Chile. El tema común para todos los países y la razón por la que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional han disminuido con el crecimiento de América Latina es el factor externo. Pero en cuanto afecte cada una de estas economías, depende de sus fundamentos económicos. El crecimiento económico de América Latina, si no es el más bajo entre las principales regiones, por ahí está. Y en términos per cápita, básicamente está cayendo el ingreso per cápita. O sea, hay una situación muy seria y estoy totalmente de acuerdo que es principalmente generado en casa. ¿Por un gasto fiscal excesivo? Por una hay todo baja? tipo de cosas. En México, dado por un presidente que está volviéndose para atrás respecto de medidas más, digamos, mejores en términos del mercado. En la Argentina es un tema político fundamentalmente, más una crisis que viene de antes, que también podemos hablar de eso. En Brasil también es generado internamente porque el país no ha estado invirtiendo, tiene una serie de problemas muy serios a nivel estructural. Aparte están los elementos externos, por supuesto, que afectan precios internacionales que no están yendo bien. Y por supuesto podemos hacer el análisis de cada país y vemos problemas en general. Y Venezuela, peor de todo. Bueno, yo Venezuela, cuando hablamos de economía, Venezuela efectivamente es un mundo aparte. Si ahora nos están escuchando televidentes que han llegado hasta este punto de la conversación y dicen, ¿cómo puedo dormir tranquilo? Yo tengo unos ahorros, tengo unos fondos, tengo mi plan de pensiones vinculado a bolsa, a la volatilidad.
tengo que cambiar ese plan de pensiones de renta variable a renta fija, tengo que quitar esos fondos y ponerlos en una cuenta corriente porque así lo tengo contante y sonante, tengo que invertirlos en real estate, en vivienda. ¿Qué consejo darían ustedes? La pregunta es para los americanos. Los latinoamericanos. Ah, los latinoamericanos. Bueno, en realidad ahí depende el tipo de sistema de pensiones que existe en cada país, ¿no? Porque hay algunos países que tienen bastantes restricciones para la inversión en sus fondos de pensiones y hay otros países en los cuales el nivel de informalidad es enorme también y ellos ni siquiera tienen acceso a ningún tipo de fondo de pensiones. ¿Es momento de acercarse a productos que estén vinculados a los mercados financieros? ¿A las bolsas? Siempre ha sido momento de estar vinculado con activos relacionados a la bolsa de las stock markets, ¿no? El mercado de valores. Pero en el 2008, bueno, no, en el 2008 no, porque en el 2008 era un buen momento de entrar para esperar que subiese, porque más abajo era difícil. Pero en el 2006 o en el 2007 no era un buen momento. No, más o menos, porque en el 2007... Si uno se hubiera salido en el 2007, hubiera evitado la pérdida, ¿no?, del 2008, pero también hubiera evitado, no hubiera ganado el rebote de la bolsa que hubo luego. Correcto. Entonces, la verdad es que mi consejo es no hagan nada. O sea, mi consejo es tranquilos, porque la situación no está claro y ante la incertidumbre, pensar que cada uno individualmente tiene mayor conocimiento de lo que va a suceder en los mercados, la verdad que me parece ilusorio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo diría que todo depende, por ejemplo, en términos de los ahorros para alguien que está pensando en retirarse. Aquel que está por retirarse o está retirado ahora tiene que tener una estrategia, por lo menos para los próximos meses o los próximos años, tiene que ponerlo en efectivo. Si estuviera en ciertos países lo van a poner en dólares, porque eso es la idiosincrasia, ciertamente en mi país de origen, Argentina. Pero si es alguien que está pensando mi jubilación o mi pensión es dentro de 10 años, lo que yo practico es tranquilo, tomémonos un té y mantengamos la calma, porque eso a la larga, la experiencia muestra que salvo crisis como los años 30 o como el año 2008-2009, eso se compensa y a la larga, en un periodo de un año o dos, termina ganando. ¿Sigue siendo una buena decisión la compra de vivienda? Depende del país, ¿no? Pero en general, en mi opinión, todo portafolio tiene que ser diversificado. Sí. Entonces, si tengo vivienda, no voy a tener solamente vivienda. O sea, el nivel de apreciación en algunos países de la vivienda ha disminuido, o sea, la tasa de apreciación. Pero eso no quiere decir que aún siga un retorno y hay que comparar el retorno que tiene en términos reales versus el retorno que tienen países avanzados que está en niveles negativos. O sea, tener vivienda está bien, pero dentro de un portafolio diversificado que tenga también otros tipos de equity, ¿no? Activos en renta fija y otra variedad, ¿no? La diversificación, parece que estamos jugando en el mismo equipo de fútbol. La diversificación es crucial. Por ejemplo, en Estados Unidos la vivienda ha crecido, el valor el valor de las casas y de las propiedades ha crecido menos que el valor de la bolsa en los últimos 10 años. Yo diría que eso es algo importante. Hay que ver cuánto se financia y cuánto se paga en efectivo, pero yo diría que es un buen negocio en general, mantiene su valor real en América Latina, ciertamente. Sobre la eurozona, el crecimiento de Alemania está próximo al cero y los analistas ahí sí coinciden de una manera más abrumadora que puede estar cerca a un periodo de recesión, además de por otros motivos. La economía alemana es una de las más fuertes de la Unión Europea. ¿Están ustedes de acuerdo en que el futuro económico de Europa pasa por un periodo de mayor o de un escenario de más incertidumbre que el que estamos hablando ahora? Primero, Europa no es una, o sea, sí, tiene un banco central único, pero hay problemas diferentes. Italia, como estaba mencionando Liliana, es un problema muy serio. Todavía
Inglaterra, o mejor dicho, Gran Bretaña, todavía no ha salido, pero tiene grandes incertidumbres. Y Alemania, que ha tenido una situación de crecimiento importante, ahora le ha pegado muy fuerte la desaceleración en China. ¿Un comentario final? Sí, completamente de acuerdo para decir de que yo sí creo que a diferencia de Estados Unidos me es mucho más fácil predecir una recesión en Europa durante este año. Las opiniones de Liliana Rojas, economista, trabajó como economista jefe para América Latina en Deutsche Bank y hoy es directora para América Latina del Centro de Desarrollo Global, y Claudio Loser, economista y presidente del grupo Centennial, gracias, América Latina. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. Tiempo para la cultura, para cerrar el programa con la recomendación que nos llega siempre de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos hoy? Hoy cerramos con una película, se llama Monos, y es de un director colombo-ecuatoriano que se llama Alejandro Landes. Está estrenando hoy. ¿Monos de los monos de la selva? Monos, bueno, no los monos de la selva, pero tiene que ver con la selva. Esto es una película que, digamos, una película de acción sobre lo que podría ser una guerra de muchos años en América Latina. Aquí, digamos, el conflicto colombiano. Aunque... La película de Alejandro Landes, que nos recomienda Alexandra Colonna Mil. Alexandra, gracias, muy buenas noches. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Unas redes sociales que nos llevan a fijarnos en cuestiones de la actualidad, como este debate interesante que hemos tenido sobre la situación de la economía mundial. Mensajes como estos. Ya está el mundo en recesión. No se necesita anuncio oficial. Hay bancos centrales quebrados con papeles realmente tóxicos. Por otro lado, China tiene el control. Cuando decida no comprar más deuda estadounidense, Estados Unidos y sus socios entran en modo catástrofe. La recesión global es un hecho. Lo había advertido el doctor Alfredo Jalife, que Estados Unidos, China y Europa se enfilaban a una recesión económica. Alemania, el motor de Europa, desacelera. Eso sí es noticia. Posible que Trump pierda las elecciones. Los gringos votan con el bolsillo. Ya te habías tardado en achacar a AMLO la caída de la bolsa, que es parte de una caída internacional de todas las bolsas del mundo a raíz de la recesión alemana, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la situación en Hong Kong. Reflexiones sobre las consecuencias de esa ralentización de la economía en las elecciones en Estados Unidos. Recuerden que Donald Trump siempre exhibe como el gran haber la bonanza económica, y también qué va a hacer China si le molestan mucho. Algunos analistas decían recientemente que Donald Trump no tomó en cuenta el rol, la fuerza que tiene China, lo subestimó. Bueno, queda para la reflexión. El otro gran tema del día, con el que abríamos el programa, el de la decisión de Israel de negar la entrada a 2 congresistas demócratas. Israel ha decidido seguir la sugerencia de Donald Trump y les prohibirá el ingreso al país a 2 miembros del Congreso, las demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes la próxima semana debían visitar Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Hablemos de democracia. Bernie Sanders critica la postura de Trump y por ahora de Israel de negarle la entrada a las congresistas de Estados Unidos, Ilhan Omar y Rashida Tlaib. ¿Se sumará también el liderazgo demócrata? La democracia en Israel, que algunos ponen en cuestión, y también qué va a hacer el liderazgo del Partido Demócrata. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Espero que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.